¿Alguna vez has estado en una situación en la que tenías miedo de mostrarte, miedo a brillar? Tal vez no te atreviste a hablar en un momento determinado, en una reunión o incluso con tu familia, con amigos. O quizás que tienes miedo de mostrarte en las redes, en video, y sabes que es fundamental para tu evolución mostrarte en video. O quizás incluso simplemente no te atreviste a vestirte de cierta manera por miedo a ser demasiado llamativo, demasiado brillante, demasiado visible. El miedo a mostrarse y brillar es un miedo muy común entre nosotras las mujeres. Y lo sé porque lo he vivido. Y para triunfar en mi carrera, en mi negocio, para hacer llegar mi mensaje a más personas, rápidamente me di cuenta que tenía que sanar, liberar y dejar ir este miedo. Te explico mi proceso en este episodio. Bienvenida a Elévate, el podcast para reinventarte y convertirte en la mujer líder que eres. Hola, soy Lucy, soy coach de vida y éxito, coach de imagen y terapeuta. Ayudo a las mujeres ambiciosas y emprendedoras a conocerse, retomar su poder interior y brillar. Antes era ejecutiva en recursos humanos en Francia y hace unos años decidí dejar todo para vivir en Chile. Por amor primero y también para reconectar conmigo después de una relación tóxica que me hizo muchos daños. En esta aventura he descubierto mi propósito de vida. Empecé por un negocio para ayudar a las mujeres a reconectar con su imagen, vestir mejor y poco a poco he avanzado hacia el coaching, el desarrollo personal y espiritual y el empoderamiento femenino. En este podcast y en mis programas de coaching te enseño cómo convertirte en una mujer equilibrada y una líder con propósito que inspira a los demás gracias a su marca personal. Si quieres aprender a conocerte, empoderarte, escalar en tu negocio o en tu carrera y lograr cosas grandes, estás en el lugar perfecto. Hola a todas, feliz lunes, ¿cómo están? Ya se siente que estamos cambiando las temporadas. A la hora donde te estoy grabando este episodio, hace mucho frío, es muy gris, un día de invierno. Bueno, y hoy es un episodio de podcast un poco especial porque este va a ser el primer episodio que voy también a publicar en francés. Te lo había comentado un poco que estaba en el lanzamiento de mi negocio en coaching en francés. Ya, era tiempo, después de 6 años haciéndolo en español, tenía que compartir un poco todo lo que aprendí con mi gente, con mi tribu. Y justamente también es el momento donde en este podcast en español estoy tomando un camino un poco más de mentora, de business coaching. Así que si eres terapeuta, coach, asesora de imagen o si tu sueño es de empezar un negocio online, una marca personal o tener más liderazgo, este episodio te va a servir mucho. Es lo que me hubiera gustado escuchar cuando empecé en este camino de mi marca personal y mi negocio Lucy André. Entonces, para explicarte un poco lo que es ese miedo a mostrarse y a brillar, primero me gustaría explicarte un poco sobre el funcionamiento del cerebro y del subconsciente. Uno de los roles principales de tu mente, tu cerebro y tu subconsciente es protegerte. Efectivamente, durante mucho tiempo era difícil sobrevivir. Podía haber un león, un tigre que te iba a atacar en la jungla. Podías morir de hambre si no sabías qué comer, si te iban a abandonar, no podías quedarte sola en la jungla.
Entonces, cuando éramos esos seres prehistóricos del momento de donde se formó nuestro cerebro, nuestro subconsciente, de repente para protegerse, el subconsciente ha desarrollado ciertos mecanismos para que podamos sobrevivir y no morir. Así que la mayoría de nuestros miedos son en realidad para protegernos y sobrevivir. Y el miedo a brillar concierne, por lo que he visto de mi experiencia, principalmente a las mujeres. Tenemos miedo de mostrarnos cómo somos, tenemos miedo de hablar, de expresarse sobre ciertos temas particulares, tenemos miedo de parecer tonta, podemos sentir como impostura, de no sentirnos a la altura de tal o cual proyecto. De hecho, también podríamos decir que es una falta de confianza en una misma. Básicamente no nos conocemos tanto, no amamos lo que conocemos en nuestro ser interior para atrever a mostrarnos. Y aquí quizás te lo voy a explicar con unos ejemplos un poco más concretos. Yo como coach de imagen noté que muchas mujeres tenían miedo de ser demasiado vistosa con su outfit. No demasiado coloridas, no demasiado sexys, no mostrar mucha piel, no mostrar las piernas, no mostrar el pecho, no parecer extravagante, miedos también del juicio de los demás, de los que nos rodean y también ¿qué vamos a hacer al momento que nos van a ver? ¿Cómo vamos a actuar si nos sentimos a la altura con este outfit que nos favorece? Y cómo proyectar esa actitud que es de un outfit súper lindo para mostrar que te sientes bien en este outfit. Entonces, ¿qué hacen la mayoría de las mujeres? Se esconden detrás de ropa normal que no le gusta tanto, y principalmente que es como holgada, negra, porque no quieren llamar la atención. ¡Qué pena! Y cuando investigo un poco de qué vienen esas creencias limitantes que les impiden brillar con su estilo, muchas veces es algo relacionado en su infancia, de la cultura, quizás que su hermano se burló, su papá dijo no puedes salir así, etc. Y principalmente eso crea un miedo al brillar. Y en especial les voy a hablar un miedo que preocupa, muchos emprendedores online y coach en la actualidad. Ahora lo sabes, tienes que mostrarte para triunfar. TikTok, los Reels, YouTube, tienes que hacer video y mostrarte que sentimos tu energía en tu comunicación. Yo he tenido un gran bloqueo con el hecho de mostrarme durante mucho tiempo, así que comencé mi negocio a fines de 2016. En este momento era mucho antes del COVID y estaba leyendo artículos de blog, de hecho empecé mi negocio con blog, que decían que había que apostar por el video. Así que comencé un canal de YouTube, pero fue difícil, ya me estaba estresando demasiado y luego mi lado perfeccionista no me ayudaba en absoluto. La edición después, los atenduos, lo he hecho que no hablaba tan perfectamente español, que hacía etc. Entonces estaba dedicando mucho tiempo a hacer videos buenos. Sí, este formato me funcionaba bien, me hacía conectar más con mi audiencia, pero me tomaba mucho tiempo. Y practicando, porque igual sabía que tenía que hacerlo, es que practiqué. Y poco a poco empecé a sentirme más a gusto frente a la cámara. Sabía dentro de mí que tenía que hacerlo para comunicar más con mi audiencia y también para aprender a ser mejor, a perfeccionarme frente a la cámara, a mi comunicación, mi mensaje, etc. Luego, durante el COVID, no sé si te acuerdas, fui la locura de los live. Tenía programado mi primer live con una invitada y ahí no te voy a contar lo que hice. Escribí casi cada palabra del live y lo he repetido un montón de veces porque me daba
tanto miedo, estaba asustada, pero lo quería hacer porque sabía que me iba a ayudar más a conectar con mi audiencia, a ustedes, y también para desafiarme a mí misma. No te preocupes, nadie murió, todo salió súper bien. Y de hecho empecé a hacer más live más seguido, a hacer masterclass en vivo, webinar. Siempre he tenido miedo, pero me encantaba hacerlo y conectar con ustedes, y además me traía más ventas. Y ahí en este camino he empezado a descubrir un sentimiento que me encantaba, porque me encantaba hablar delante de la gente, hablar de estilo, de imagen, mentalidad. Me llena de alegría de hacer eso, me enorgullece de mí misma. Es un sentimiento como si yo brillara desde como mi corazón. Bueno, y ahora lo entiendo mucho mejor porque yo sé que la comunicación es como una parte fundamental de mi misión de vida. Tengo que enseñarles a comunicarse mejor. Y también era importante compartir todo lo que había aprendido dentro del camino para ayudar a los demás y para, mostrar que era una experta en estilo, imagen, mentalidad. Después de un cierto tiempo teniendo una sesión con una coach de negocio, ella me dijo, lo que bloquea ahora siento en tu negocio es que todavía tienes ese miedo de ser visible. Cuando me dijo eso, decidí tomar acción. Intenté un reto reel. Entonces era un reel por día durante un mes. Y listo, al hacer esto pasé 100,000 seguidores en Instagram. Entonces en un mes pasé de 13,000 a 100,000 seguidores. Increíble. En resumen, así es como me di cuenta que este miedo tenía que enterrarlo y liberarlo. Ahora, para mí diría que todo eso es atrás, porque en español hago vivo cuando quiero, me muestro en historias sin problema, me he visto colorido, atrevido, me atrevo a mostrarme, hablo fácilmente con los demás. Es fácil para mí ir hacia los demás y iniciar una conversación. Podemos decir que superé ese miedo de ser visible, pero como te lo decía, no era así. Me acuerdo cuando estaba grabando al principio Instagram Story, me tomaba como 10 veces la brara, trataba de ponerle más bonito, esconder ese pequeño defecto, editar esto o esto. Y también antes de empezar en vivo estaba a veces a momento de la crisis de pánico. Cuando estaba en la relación tóxica que te hablé muchas veces, en ese momento me vestía solo de negro, me escondía desde mi ropa y siempre usaba como ropa delgada para no mostrarme. Bueno, y para volver a nuestro tema, ahora yo creo que te diste cuenta que mostrarte es obligatorio ahora en el marketing digital, y por eso que estoy haciendo este episodio, para decirte que si yo lo hice, tú también puedes hacerlo. Enfócate siempre en el resultado final positivo, guiado por el amor y no por el miedo cuando tomas acción, por favor. Y como tip que me funciona bien, cuando estás hablando frente a la cámara, piensa como si estuvieras hablando con una amiga. Y me vas a decir, sí, pero los demás, ¿qué van a decir? Entonces, cuanto a la mirada de los demás y su juicio, brilla tú primero. Y luego serás fuente de inspiración para los demás, para que ellos también puedan brillar. Me acuerdo que acompañé a una mujer, una clienta, que me dijo que tenía miedo a vestirse bien en el trabajo. Y la acompañé, se liberó de sus miedos, empezó a vestirse mejor, porque entendió que era para ella que lo hacía. Y después, poco a poco, empezaron colegas a venir hacia ella y me dijeron, ¿sabes qué? Gracias por haber tomado ese paso de vestirte bien, porque ahora me inspiras tú a vestirme mejor en el trabajo. Entonces, básicamente, ella eligió brillar y permitió que otros puedan brillar también. Y lo mismo si eres coach, terapeuta, influencer en desarrollo personal. Lo que tienes que decir es importante. Tu mensaje es importante. Muéstrate, exprésalo, y luego los demás lo aplicarán, lo que hace que tú pones tu luz en el mundo. Y si los demás, tu entorno, por ejemplo, te juzgan, una cosa importante que entendí aquí también es que te muestran su propio límite, su propio miedo. Te están solo diciendo que es algo que ellos no podrían hacer, pero tú elegiste ser alguien diferente, alguien guiado por el amor, por el bien y no por el miedo como ellos. ¿No es así? Y ahora, ¿de dónde viene este miedo a brillar, a lucirse? Ahora que he hecho un gran punto 1 para hablarte un poco de lo que era ese miedo, me gustaría explicarte un poco más profundamente de dónde viene ese miedo.
En todo caso, es lo que yo aprendí durante mis terapias, porque por supuesto que en todo este camino yo fui seguido y acompañada para liberar mis miedos por terapeutas, personas, como podríamos decirlo, medium, que tienen un cierto don conectado con las energías. Así que prefiero advertirte, si no estás acostumbrada, va a ser un poco loco, un poco woo-woo, si no estás acostumbrada a estas cosas de espiritualidad, pero para mí siento que es importante compartirlo. Así que yo básicamente en mi interior tenía dos grandes bloqueos que liberé en una sesión con mi terapeuta en estado de conciencia modificado. Lo primero era algo relacionado con mis ancestros, en mis genes. Entonces yo vi y sentí a una niña de los años 1900 que venía de la casa de mis bis abuelos. Y entendí, es muy triste, es muy duro, pero entendí que cuando era niña la habían violado. Entonces era horrible, muy triste. En realidad, el mayor trauma que esa niñita tenía es que nunca se supo. No sé si alguna vez lo dijo y nadie la escuchó, o no la creyeron, o si nunca supo decirlo. Bueno, pero en mis genes todavía mi cuerpo había retenido todos esos traumas. Ese trauma estaba todavía en mí. Mi subconsciente, para protegerme, seguía en esto de no hablar, de no decir la verdad, de no mostrarse, de no ser muy provocativa en caso quizás de puede ser violo o algo así. O sea, muy triste, para mí fue muy impactante. Y luego, hace unos meses, volví a hacer una terapia y ahí, otra historia, me encontré con una vida pasada que me bloqueaba algo. Entonces, yo lo que vi, lo que sentí era que era una mujercita de unos 17 años. Entonces, y de hecho fue muy preciso porque sé de dónde venía, conozco su nombre, conozco las fechas, sentí todo. Y a los alrededores de 1785 murió en una celda de prisión en Francia porque esa mujercita estaba acusada de brujería. A esta época era como el final de la casa de las brujas y bueno, yo creo que esa jovencita que al final era como mi alma, que era yo, era sanadora, una sanadora que trabajaba con flores, la veía trabajando con flores, tenía como un libro de magia, estaba con su abuela también. Y claramente, o sea, me imagino que fue denunciada y ella murió sola en su cédula de sin comer, la habían abandonado ahí. Entonces, mi subconsciente nuevamente para protegerme me impidió mostrarme, decir mi verdad, brillar, porque de lo contrario podía morir. ¿Entiendes? Y ese aprendizaje lo he tenido ahora, hace unos meses atrás, cuando terminé mi certificación de coaching, porque ya era el momento de hacer pasar mi mensaje verdadero. Y además, súper interesante porque mi coach, Riz, la que me enseñó el coaching, una vez escuché una de sus entrevistas y le preguntaron por qué las mujeres tenemos tanto miedo a expresarnos, a mostrarnos. Ella contó que ha hecho mucho trabajo con ella y sus clientas y según ella la raíz es claramente por la época de la casa de las brujas, porque antes por ser mujer el sexo débil, cuando mostramos como cosas un poco más relacionadas con las energías, la sanación, etcétera, nos mataban. Así que fue grabado en el inconsciente colectivo y si eres una mujer, mejor esconderte, jugar pequeño y mantenerte a salvo. Sé que todas estas historias pueden parecer una locura si nunca habías escuchado hablar de cosas así y se las comparto porque sé que puede interesar a muchas de nosotras que queremos sanar y evolucionar. Yo había oído hablar de vidas pasadas, de los traumas de los antepasados, pero es realmente con estas experiencias que experimenté ese nivel de espiritualidad que me sané, que me liberé de memorias que ya no eran de actualidad.
Antes tenía miedo de los hombres, antes tenía miedos de la sociedad dominada por los hombres, tenía miedo del mundo exterior, tenía miedo incluso de los hombres, de sus miradas a veces pesadas. Y si no hubiera descubierto todo esto, todos esos viejos miedos me habrían perseguido toda la vida y estaría todavía en mi zona de confort haciendo algo que no me corresponde. Y probablemente por eso que empecé con mi negocio en español, porque el francés estaba bloqueado. Porque expresarme en francés no era posible para mi subconsciente por las dos historias que te conté que pasaron en Francia y en francés. Y es gracias a estas terapias que pude concientizarlo y liberarlo. En verdad es una larga historia, aquí no tenemos mucho tiempo, pero si te interesa más detalle te puedo contar más precisamente sobre estas experiencias. Pero la verdad es que sí me gusta hablarlo, pero igual me da un poco de miedo porque son cosas profundas, son cosas que no son reconocidas por todo el mundo y entonces no son fáciles de decir. Porque rápidamente nos pueden tomar como loca, como brujas, pero si lo que he compartido ha ayudado al menos una persona, así lo logré y estoy feliz. Solo quería compartir un poco esta historia para que se den cuenta de lo que a veces hay detrás del subconsciente. Y ahora, ¿qué hacer al respecto? Bueno, primero, entendiste, toma conciencia de todo lo que te está bloqueando en el inconsciente y libéralo. Eso se hace principalmente usando terapias, coaching y tengo un programa para eso si estás interesada y que quieres invertir un poco más en tu conocimiento interior. Y también otra manera de hacerlo es trabajando, saliendo poco a poco de tu zona de confort y trabajando más en tu confianza personal. Lo que tienes que decir es importante. Tu mensaje es importante. Tu presencia es importante. Tu deber en la vida es tú encontrar la fuerza de brillar, de ser bella. Todo eso es muy importante para atraerte más oportunidades. Así que entrénate a mostrarte bien, a vincular un lindo mensaje sobre ti misma, a crear outfits que te resaltan, a comunicar bien, a hacer videos, a hacer fotos, live, reels. Es practicando que te vuelves mejor. Y me acuerdo que cuando hay personas que empiezan y dicen, no, pero ¿por qué voy a hacer mucho? ¿Por qué voy a hacer videos si no tengo muchos seguidores? Que justo estoy empezando. Justamente, eso no es una excusa, porque en realidad es mejor empezar ahora mismo con una audiencia pequeña. Comienza ahora, porque los sueños grandes toman tiempo para establecerse. Y si también quieres trabajar tus miedos a brillar, al mostrarte, a escalar en tu negocio o en tu carrera profesional o incluso sanar otro ámbito de tu vida, mándame un mensaje para que organicemos una llamada de claridad gratis y que podamos hablar de tus objetivos y lo que te bloquea. Aquí espero que te haya gustado esta nueva dirección del podcast. Ahora que he liberado todos estos miedos, tendrán más episodios así. Chao, hasta pronto. Si te gustó el episodio, deja 5 estrellas, así que un comentario y suscríbete a este podcast. Es la mejor forma de apoyar el podcast y ayudar a un número más grande de mujeres a elevarse para ser la mujer de sus sueños.